Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan y vamos a leer el capítulo 7, versos 23 y 24. El Señor Jesús está hablando aquí, está teniendo una confrontación y mira lo que dice aquí en su palabra. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con sano juicio. Qué impresionante. El pueblo de Israel se había convertido en un pueblo sumamente religioso, definitivamente en su afán de querer conseguir en su propio esfuerzo, en su propia fuerza, la bendición, la santidad por el cumplimiento de la ley. Es ese principio del cumplimiento de la ley, el querer hacer para conseguir. Es que se convirtió sumamente en un pueblo sumamente religioso. Entonces todo era cuestionado, todo era juzgado. Y llegó un momento en el que ya no importaba la persona en sí, sino importaba el cumplimiento de las reglas. Entonces se llegaron a situaciones muy complicadas como estas, en las que era más importante el cumplimiento de las normas religiosas que el dolor de una persona, que la necesidad de una persona. Entonces el Señor Jesús sanaba un día sábado, un día de reposo, sanaba enfermos. Definitivamente sanaba por dos cosas. Una, porque el Señor siempre nos quería dar un mensaje de que es en el reposo, en el descanso, en el que nosotros experimentamos milagros. Normalmente el Señor solía sanar en esos días de reposo porque quería darnos ese mensaje. Y es que cuando tú y yo queremos experimentar un milagro, debemos entrar en el reposo, en el descanso. Sin embargo, la otra razón era por la que el Señor quería enseñar, quería mostrar en realidad el corazón que Él tenía. ¿Y qué era más importante? ¿Sanar a alguien en el día de reposo y por ello ellos se molestaban? ¿O qué era más importante? Solo cumplir las reglas religiosas que ellos tenían. Sin embargo, el Señor Jesús dice algo interesante casi al final. Él dice, no juzgues por simple apariencia, sino juzga con sano juicio. Y es que ese es uno de los principios, no solo en esta circunstancia, sino constantemente que atenta las relaciones interpersonales. Constantemente solemos juzgar por las apariencias sin entender cuál es el verdadero sentido del asunto. El Señor Jesús estaba siendo juzgado de una manera superficial, de una manera panorámica, pero no era juzgado por aquello que en realidad Él era, por lo que decía y hacía, cuál era la motivación que había en su corazón, el gran amor que Él tenía por esas personas. Entonces, debido en este caso a la religión, a la religiosidad, las personas lo juzgaban de una manera externa. Sin embargo, quiero llevar este principio a nuestras relaciones interpersonales. ¿Sabías que este problema es una de las causas mayores en todos los problemas en las relaciones interpersonales? Entre esposos, entre hermanos, padres, hijos, líderes, miembros de la congregación, amigos. Y es que nuestra primera tendencia siempre es a juzgar por las apariencias y no juzgar con sano juicio. Siempre emitimos juicios por aquello que inmediatamente vemos o nos parece. Entonces el Señor nos está llevando a un tiempo de stop, un tiempo de parar. ¿Para qué será? Para que podamos nosotros como cristianos orar. Para poder oír la voz del Espíritu en nosotros y ser dirigidos por el Espíritu. Para que antes de determinar de una manera inmediata lo que pensamos o nos parece, busquemos en Dios. Usted sabe que nosotros al ser dirigidos por el Espíritu, muchas veces el Espíritu nos muestra algo en nosotros que naturalmente no nos parece. Naturalmente decimos no, pero dentro del Espíritu nos dice que es un sí. Y eso es lo que acontece muchas veces a nuestro alrededor. Juzgamos por lo que nos parece. Y el Señor dice no, juzguen con sano juicio. Tengan un tiempo, oren, busquen al Señor, mediten en este asunto antes de emitir un juicio. Si muchos esposos, antes de juzgarse el uno al otro, pudiesen considerar este aspecto, sería tan interesante. Si muchos, en medio del día a día, pudiesen considerar este aspecto, muchas cosas no serían complicadas. Se cuenta una vez una historia de un hombre que tuvo un nené, su esposa y ellos tuvieron un nené maravilloso, y junto con el nené comenzaron a crear un cachorro, un perro. El perro crecía también
junto con el nené. Y este perro, observaron que este perro comenzó a tener actitudes de, no quería que alguien se acerque al bebé, alguien que se acercaba ya comenzaba a gruñir y él fue creciendo así. Y ellos se preguntaban por qué tendría esa actitud, pero no lo comprendían. Hasta que un día ellos estaban en el patio y ellos escucharon que el perro gruñía, ladraba y ellos se asustaron y pensaron en su bebé inmediatamente. Y cuando estaban por entrar a la casa, salió el perro con toda la boca ensangrentada. Y lo primero que el padre pensó es que él había atentado contra su hijo, contra su bebé. Y no quiso entrar, lo único que atinó fue entrar a otra de las habitaciones, sacar una escopeta y disparó al perro porque estaba lleno de indignación, de rabia, de temor, de miedo, de tantos sentimientos. Mató al perro y comenzó a llorar y se atrevió a entrar a la habitación de su hijo. Y cuando entró a la habitación de su hijo, sorpresa, vio a su hijo sonriendo en la cama y al lado de él una boa gigante que había sido destrozada por el perro. El perro no había permitido que esa boa matara o destrozara o atentara contra su hijo. Pero ya había matado al perro. Las apariencias lo llevaron en la ira a creer una cosa y actuar de otra manera. Qué triste, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas actúan así? De primera instancia hablan, de primera instancia juzgan, de primera instancia actúan. Y el Señor dice, no juzgues, no juzgues. Esa palabra juzgar es emitir un juicio, es decir, es definir así, solo por las apariencias. Sino juzga con sano juicio. Que este día pueda ser librado de solo las apariencias y que pueda ser dirigido por el Señor y puedas juzgar con sano juicio. Que Dios te bendiga.